Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Los demás, ¿cómo están? Hola, estamos. ¿Quién habló ahí? Que no, Vladimir. Aquí estoy. Luis, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. A ver, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. Bueno, ya veo que estamos todos, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, antes de empezar quería decirles que ayer les había comunicado que iban a hacer dos clases, ¿verdad? Pero estuve revisando la planificación y la que no tuvimos ayer fue la de el repaso. Pero si quieren lo podemos tener mañana o cualquier consulta me lo pueden hacer, ¿verdad? Por WhatsApp, yo se la respondo por correo, ¿verdad? Si tienen alguna duda con un ejercicio, dónde encontrar información o algún ejercicio en realidad no lo pueden hacer, les puedo explicar, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupen. Y entonces, el examen, bueno, no vamos a hacer examen, sino que es una tarea, ¿verdad? Que se la voy a pasar mañana. Y esa les voy a dar 2 días para que la hagan. Igual solo son 6 ejercicios. La pueden entregar hasta el viernes. Jueves o viernes, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a empezar con el contenido de la última unidad, de la cuarta unidad. La tercera unidad es una investigación que van a hacer, que también se la voy a pasar mañana. Aunque esa no la van a entregar ahora, ¿verdad? Sino que en unas 3 semanas, pero para que ya sepan. Y la tarea también se las pasa mañana. Entonces, hoy empezamos con la cuarta unidad y les comparto la pantalla ahora. Y se llama Imperfecciones en los arreglos atómicos, la cuarta unidad. Esta unidad trata de, bueno, antes de ver de qué trata, vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto estructuras cristalinas, ¿verdad? Que teníamos una red perfecta y un motivo, ¿verdad? Y todo, la red más el motivo formaban la estructura cristalina. Lo que más nos interesaron fueron en 3 dimensiones. Entonces, este tipo de redes hasta ahora las vimos como perfectas, que en todos los puntos solo podían haber átomos, es decir, en nodos, ¿verdad? De forma periódica. Pero ahora vamos a ver que eso no se cumple tan a la perfección. Esto no se cumple porque esto termodinámicamente no es estable, que esto esté ordenado de esta forma. ¿Por qué? Porque la entropía es muy baja, la entropía de este sistema es muy baja, ¿verdad? Entonces, cuando ellos tienen defectos, tienden a aumentar esa entropía. Cuando la entropía aumenta, disminuye la energía libre de Gibbs. Cuando los sistemas tienen una energía libre de Gibbs baja, son termodinámicamente muy estables. Entonces, al aumentar la entropía, disminuye la energía libre de Gibbs y eso los hace más estables. Por eso que estos sistemas tienden a tener defectos cristalinos, perfectos o imperfecciones. Entre ellos tenemos los defectos puntuales, es decir, los que solo involucran un átomo. Uno o varios, ¿verdad? Pero son como átomos individuales, que no importan de la interacción de otros átomos, pero son átomos puntuales. Y por aquí dice el concepto que son perturbaciones localizadas en los arreglos iónicos o atómicos, en una estructura cristalina que de otro modo sería perfecta. Involucra varios átomos iones. Recuerden que es un ion, ¿verdad? Por ejemplo, en un metal, la estructura cristalina está compuesta por iones. ¿Por qué son iones? Porque sus electrones los cedieron y están en la nube de electrones. Y en el centro quedan los iones, o sea, átomos cargados positivamente. Por eso es que les hablo aquí de arreglos iónicos o atómicos. Involucra varios átomos o iones. Y, por ejemplo, aquí tenemos gráficamente esos ejemplos puntuales resumidos en una imagen. Por ahora solo los vamos a nombrar y vamos a ir viendo detalladamente cada uno en el transcurso de hoy y mañana. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo superior tenemos un defecto cristalino que se conoce como vacancia. Si se fijan, ese efecto cristalino, lo que pasa es que uno de los átomos de la red no está. Acá lo estamos viendo en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero esto se extiende a 3 dimensiones. Hace falta un átomo de la red, entonces ahí genera una energía, una tensión superficial, que los átomos se tienden a acumular ahí. Pero lo importante es que falta un átomo en un punto de red. Después acá en la figura B tenemos un átomo rojo de otra especie. Y si se fijan, ese átomo no está en ningún punto de red, sino que está como en medio. Entonces ese se le llama defecto intersticial. Es como un átomo que está en un intersticio, no en un punto de red, sino que en ciertas partes de la red donde hay más espacio, pero no es ningún punto de red, ningún nodo. Después en el inciso C tenemos un átomo sustitucional, es decir, donde había un átomo, se quitó, ¿verdad? Y ahí se puso un átomo de otro elemento. A esto se le llama defecto sustitucional.
un átomo sustitucional pequeño, ¿verdad? Si se fijan es pequeño, entonces los átomos se tienden a aglomerar ahí. Genera cierta tensión como de atracción, ¿verdad? Y después en el D tenemos lo mismo, es un defecto sustitucional, es otro átomo, pero el átomo que se sustituye en este caso es más grande. Pero igual no tiene que ser mucho más grande, ¿verdad? Porque si no, no va a haber, sino que apenas más grande que los otros átomos y también genera como, ahí como que empuja a los demás átomos, ¿verdad? Hacia afuera de él, porque este ocupa más espacio que los demás. Después en el E tenemos como un defecto de Frenkel, es como un átomo que se introdujo, ¿verdad? Es parecido al intersticial, ¿verdad? Solo que generó una vacancia en un punto y se movió hacia otro lado. Más adelante vamos a ver más detalladamente esto. Y el efecto de Schottky. Tenemos que es cuando hay como dos vacancias en arreglos iónicos, pero se compensa, ¿verdad? La electronegatividad. Se perdió un positivo y un negativo a la vez. Está compensado, pero son como dos vacancias. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar solo en uno de estos, porque nos vamos a concentrar solo en uno y el día de mañana los demás, porque los demás solo los vamos a ver detalladamente qué significa, pero sin fórmulas. Y el día de hoy sí vamos a ver la vacancia con fórmulas, ver la concentración de vacancias, poder calcularla. Entonces, en resumen, este sería de efectos puntuales, que solo involucran un átomo. Pero, o sea, un átomo, un tipo de átomo, pero podría repetirse, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso A podríamos tener aquí 5 vacancias. Por eso se refiere a defectos puntuales que involucran uno o más átomos del mismo tipo, ocasionando el mismo tipo de efecto puntual. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita con los defectos puntuales? Ahí vamos bien. Si se fijan estos defectos puntuales, ya las redes no vienen siendo tan simples, tan perfectas, ¿verdad? Tan bonitas como se planteaban antes, sino que las cosas en realidad se acomodan donde la naturaleza lo ve termodinámicamente más eficiente. Y esto funciona de esta manera con los defectos puntuales. Entonces, bueno, por acá les damos otros conceptos que dice, por lo general, un defecto puntual involucra un átomo o ion o un par de átomos o iones. Un par o muchos también, ¿verdad? No necesariamente un par, ¿verdad? Y por tanto es distinto de los defectos extendidos, como las dislocaciones o límites de grano. Estos defectos los vamos a ver más adelante. Creo que límites de grano, ustedes dentro de lo poco que pudieron apreciar en la parte práctica, ahí era lo que están viendo, ¿verdad? Con las metalografías que estaban haciendo. Tratando de observar eso. Y estos defectos puntuales pueden ser introducidos por el movimiento de los átomos o iones cuando ganan energía al calentarse. Cuando ustedes hacen tratamientos térmicos, esa calor es transformada en energía cinética en el átomo. Entonces los átomos tienen más libertad de movimiento. Entonces por esta libertad, estos átomos pueden, si dejan su punto de red y se mueven a otro lado, pueden ocasionar una vacancia, ¿verdad? O pueden hacer algo intersticial o sustitucional. Ese tipo de esa movilidad que les agrega la energía es lo que causa estos defectos puntuales. Y se producen al calentarse también durante el procesamiento del material, es decir, si ustedes lo deforman, también podrían ocasionar una mayor concentración de vacancias, ¿verdad? O de dislocaciones principalmente, cuando lo deforman, ya sea deformado frío o deformado caliente. Y también tenemos la introducción intencional o no intencional de impurezas. Por ejemplo, intencionales, cuando ustedes están agregando, acá por ejemplo, introduciendo estos átomos de distinta especie, en su acero, por ejemplo, en un acero ustedes pueden hacer un carburizado, ¿verdad? O un nitrogurizado. Eso es intencional, porque ustedes con eso, con el carbono, con el nitrógeno, van a tener diferentes características en la superficie de su acero. Entonces eso es de manera intencional. Y no intencional cuando ustedes en su proceso, por ejemplo, en el acero, en las fundidoras de acero a veces se agrega oxígeno y ustedes tratan de sacarlo porque no se desea que esté, o a veces hay exceso de nitrógeno. Entonces son cuestiones del proceso que no pueden controlarse tan detalladamente. Entonces por eso a veces no son intencionales esas impurezas. Entonces esas impurezas que nosotros generalmente introducimos de manera intencional se conocen como dopantes, los cuales son elementos o compuestos que se adicionan de manera deliberada en concentraciones conocidas, en localizaciones específicas de la microestructura con un efecto benéfico deseado sobre las propiedades o el procesamiento. Se agrega en concentración conocida porque un exceso de un dopante puede llegar a ser perjudicial, ¿verdad? Solo funciona de manera satisfactoria o beneficiosa cuando está en la concentración adecuada. Entonces, en resumen, si esto afecta a las propiedades mecánicas de manera perjudicial, se le conoce como impureza.
Y si lo afecta de manera beneficiosa, se le conoce como dopante. Esto también va a depender de las concentraciones, ¿verdad? Porque en cierta concentración puede ser beneficioso y con un exceso puede ser perjudicial. Entonces, dependiendo de todo esto, va a ser impureza o dopante. ¿Tienen alguna duda sobre esto de las maneras deliberadas de agregarlos, de las concentraciones, de cuándo es perjudicial, bueno, que si es perjudicial es impureza, que si es beneficioso dopante? Está como información básica, ¿verdad? Que podría ser incluso hasta intuitiva, ¿verdad? Perjudicial impureza, beneficioso dopante. Igual ya conocían algunos procesos, algunos por donde trabajan, ¿verdad? El carburizado, fluidizado. Entonces ahora vamos a ver bueno, si tienen alguna duda, díganme la verdad, ahora de esta parte, antes de continuar. No estamos bien. Bueno, entonces vamos a ver las vacancias con más detalle, que es la que vamos a ver el día de hoy. Esta imperfección puntual, es decir, que involucra uno o varios átomos, pero de la misma especie o del mismo elemento. Se produce cuando una vacancia se produce cuando un átomo o un ion está ausente de su sitio normal en la estructura cristalina. Es decir, en un nodo debería haber un átomo, puede ser en el nodo 000, 001, ¿verdad? Un medio, es decir, en esas posiciones algún átomo falta. Aumenta la aleatoriedad o la entropía general del material, lo cual incrementa la estabilidad termodinámica de un material cristalino. Es decir, cuando aumenta la entropía, eso ayuda a que la energía libre de Gibbs baja y los elementos o los materiales con baja energía libre de Gibbs son bastante estables. Es por eso que aumenta la estabilidad termodinámica este tipo de efectos. Estas se introducen en los metales y aleaciones durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia del daño de la radiación. Eso del daño de radiación no nos interesa mucho, ¿verdad? Porque en nuestro ámbito de trabajo no se trabaja irradiando materiales. Más que todo tiene que ver con la velocidad de enfriamiento, qué tan rápido se enfría, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes a 1000 grados centígrados tienen cierta concentración de vacancias, que tal vez les interesa para sus propiedades, pero si lo enfrían despacio, cuando ustedes lo van enfriando despacio, esas vacancias se van acomodando a la nueva temperatura. Es decir, a la concentración de las vacancias que deberían haber a 900, a 800, a 700, se va acomodando, ¿verdad? Va disminuyendo. Pero si ustedes hacen un tratamiento térmico, que por ejemplo tenían su material a 1000 grados centígrados, ahí tenían bastantes vacancias y quieren que su material por alguna razón tenga bastante concentración de vacancias y enfrían eso muy rápido, esas vacancias se van a retener porque no le van a dar tiempo a los otros átomos, no les va a dar movilidad para que se acomode un átomo en ese punto. Entonces en los enfriamientos rápidos se conservan las vacancias. Y ahora vamos a ver una ecuación que nos define la concentración de vacancias, que es esta ecuación tipo Arrhenius. Creo que hasta ahorita ven esta palabra, ecuación tipo Arrhenius, ustedes la van a estar viendo bastante en la carrera. Esa ecuación tipo Arrhenius tiene que ver con lo que está aquí, adentro del exponencial. Es la exponencial con un calor negativo arriba y con una temperatura dividiendo. La R no importa, ¿verdad? Porque es una constante, entonces es una calor negativa en una sobre una temperatura y todo eso dentro de una exponencial. Entonces esto de aquí es lo que se le conoce ecuación tipo Arrhenius. Entonces las vacancias se comportan de esa manera, tienen un comportamiento de tipo Arrhenius. NB, que miren aquí, ustedes es la concentración de vacancias por centímetro cúbico, es decir, tenemos por ejemplo 7000 vacancias por centímetro cúbico. Es un número pequeño, ¿verdad? En realidad son más grandes, porque en un centímetro cúbico ¿cuántos átomos caben? Entonces, si caben tantos átomos, ese total de átomos está relacionado con el número de vacancias. Y acá el N es este N que está sin ningún subíndice, es el número de átomos por centímetro cúbico. Que eso ya más o menos podemos calcularlo, ¿verdad? Ustedes solo se fijan en una celda unitaria, ¿cuántos átomos hay en una celda unitaria? Por ejemplo, 2, ¿verdad? En la cúbica central del cuerpo. Y dividen ese número entre el volumen de esa celda. Entonces, de esa manera pueden obtener el N, número de átomos entre el volumen que ocupan esa cantidad de átomos. Entonces, para calcularlo es fácil, simplemente fijándose en una celda unitaria. QB, que es el que está acá arriba del exponencial, en el numerador de esta fracción, es la energía requerida para producir un mol de vacancias. O sea, si ustedes quieren producir un mol de vacancias, ocupan esa cantidad de energía. Y las unidades son calorías por mol o joules por mol. Esos valores están definidos, no, en general no se le pone a ustedes que calcularlos, ¿verdad? Esto se hace
experimentalmente se miden. Por ejemplo, para el cobre, cuánta calor se necesita para el hierro, entonces estos valores están tabulados. Después tenemos R, que es la constante de los gases ideales, ¿verdad? La podemos tener en 2 unidades, ya sea en calorías o en joules. Según el ejercicio que lo ocupen, van a usar una o la otra unidad. En calorías son 1.987 calorías por mol Kelvin y en joules 8.314 joule por mol por Kelvin. O sea, joule va arriba, ¿verdad? Y mol Kelvin va abajo en el denominador. Y T es la temperatura. Cuando ustedes están hablando de este tipo de ecuaciones, de valores absolutos, siempre que ustedes miren una R, ya más adelante les va a quedar bien claro cuando den física 200. Y miren una temperatura, esa temperatura tiene que estar en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Recuerden que para pasar de centígrados a Kelvin tienen que restarle, perdón, si ustedes tienen centígrados y quieren convertirlos a Kelvin, tienen que sumarle 273. O sea, centígrados más 273, eso va a ser sus unidades en Kelvin. Bueno, entonces, como se ven aquí, este N, el NB, que es la concentración de vacancias, está relacionada con los átomos por centímetro cúbico y por un valor exponencial, que esto de aquí del exponencial les va a dar algo sin unidades, un valor entre 0 y 1. O sea, la cantidad de vacancias va a ser un porcentaje de la cantidad de átomos que ya existen por centímetro cúbico. Porque esto les va a dar un valor y después eso lo multiplican por un número que está entre 0 y 1, que es lo que les va a salir adentro del exponencial. Esto es para que lo entiendan físicamente, ¿verdad? Depende de la concentración de vacancias. N sub B siempre va a ser entre 0 y 1. N sub B no, N sub B les va a dar un valor, por ejemplo, les puede dar 10 millones de átomos por centímetro cúbico. Lo que va a ser entre 0 y 1 es este exponencial. El exponencial. Sí, el exponencial, todo lo que salga del exponencial. Okay. Es como un porcentaje de lo que hay acá de los átomos totales. El N es el átomo total, ¿verdad? Entonces las vacancias no puede ser mayor que los átomos totales. Por ejemplo, en una estructura, imagínense que aquí tienen esta que está acá abajo, cúbica centrada en las caras, no puede haber más vacancias que átomos totales, porque las vacancias es quitar un átomo, ¿verdad? Imagínense acá, en esta pequeñita que tenemos 4, ustedes no van a decir después que hay 8 vacancias. O sea, ¿cómo pueden tener 8 vacancias si en realidad solo hay 4 disponibles? Y en realidad esas vacancias es un número muy pequeño del porcentaje, quizás el 1% del total de los átomos. O sea, termodinámicamente no es que van a quitar la mitad, ¿verdad? 2 átomos de acá. Sino que tal vez de todo esto que se ve acá, tal vez haya 1 o 2 átomos que no estén, de todos estos de acá abajo. Entonces, por eso que les digo que esta fórmula de acá, que las vacancias están relacionadas con el total de átomos que hay, que el total de átomos es N, las vacancias es N sub B. Entonces, si ustedes este N lo multiplican por un número que está entre 0 y 1, les va a dar un porcentaje del N, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viene a ser su cantidad de vacancias. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo, si quieren, de cómo calcular esto, que es el siguiente ejercicio. Este ejercicio está en el libro, ¿verdad? La primera parte es fácil, la segunda también, pero tienen que ver el detalle, ¿verdad? De cómo manipular eso, cómo jugar con estos valores. Primero dice, calcule la concentración de vacancias en el cobre a temperatura ambiente, es decir, a 25 grados centígrados. Ese ya es un dato, ¿verdad? Temperatura igual a 25 grados centígrados. Y después, aparte de calcular esto, dice qué temperatura se necesitará para tratar térmicamente el cobre de tal manera que la concentración de las vacancias producidas sea 1000 veces mayor que la concentración de equilibrio de las vacancias a temperatura ambiente. Es decir, el número de vacancias que tengamos aquí, después tenemos que ver cuánta temperatura se ocupa para obtener 1000 veces más vacancias que estas. Una concentración 1000 veces mayor. Después nos dan un dato. Suponga que se requieren 20.000 calorías para producir un mol de vacancias en el cobre. Entonces, lo primero es calcular la concentración de vacancias a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados, con el dato de que se ocupan 20.000 calorías para producir un mol. O sea, este es el Q sub B. Q sub B igual a 20.000 calorías por mol. Entonces, primero hagamos esta parte y después la segunda parte, que es más difícil. Entonces, vamos a usar esta ecuación, ¿verdad? N sub B igual a N. N no lo tenemos todavía, exponencial de Q sub B. Q sub B sí lo tenemos, que son 20.000 calorías por mol, ¿verdad? El R ya la tenemos, que es la constante de los gases, y T, 25 grados centígrados. Pero como les dije anteriormente, en estas ecuaciones siempre tienen que trabajar con temperatura absoluta. Esos 25 grados centígrados tienen que pasarlos a Kelvin. Entonces hagamos una recopilación de los datos.
Empecemos por T, 25 grados centígrados, ustedes le suman 273, les da 298 Kelvin. Tienen que hacer la conversión. Después el Q sub B, que son las calorías, eso nos lo da en el ejercicio, 20.000 calorías por mol. Como aquí el Q sub B nos lo da en calorías por mol, vamos a usar la constante de los gases, que ya está en calorías, que es 1.987 calorías por mol Kelvin. Y el N no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Como nos dicen que es, o sea, las unidades van a ser átomos por centímetros cúbicos. O sea, acá anteriormente habíamos visto esto, ¿verdad? Que el N dice es el número de átomos por centímetro cúbico. ¿Y este cómo lo sabemos? Bueno, en realidad acá no dan nada, ¿verdad? Pero si yo les diera este ejercicio, les diera otro dato, que sería el parámetro de red. Entonces sabemos que, por ejemplo, el átomo de cobre también les diría, el átomo de cobre, la estructura cristalina del cobre es cúbica centrada en las caras. Entonces, ¿cuántos átomos tiene una celda unitaria de una estructura cristalina cúbica centrada en las caras? 6. ¿Cuántos? Perdón. Sí, 4. O sea, está la cúbica sencilla, tiene 1. La cúbica centrada en el cuerpo 2 y la cúbica centrada en las caras tiene 4. Entonces ponemos que hay 4 átomos, pero esos 4 átomos por celda, ¿verdad? Entonces para saber cuántos átomos por centímetro cúbico, tenemos que saber el volumen de una celda. Como es una estructura cúbica, simplemente es elevar el parámetro red al cubo, ¿verdad? Como les dije anteriormente, ese parámetro red yo se lo daría, o por lo menos el radio, ¿verdad? También hay una fórmula de cómo pasar de radio a parámetro red. Bueno, pero para no complicarnos más en el ejercicio, solo simplemente elevamos el parámetro red al cubo, que es 3.6151 por 10 a la menos 8 centímetros cúbicos. Y nos da que en el cobre cúbico centrado en las caras tenemos 8.466 por 10 a la 22 átomos por centímetros cúbicos. Entonces, nuestra concentración de vacancia va a ser menor, pero calculemos la verdad. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Todo esto solo son un montón de datos, ¿verdad? Que hay que ir llenando, copiando en esa fórmula, pero igual tenemos que saber de dónde salen los datos. O sea, este N de acá es la cantidad de átomos. Si nos diera el radio atómico, usaríamos aquella ecuación de raíz de 3 sobre 2 por A sub 0 para calcular el área, el parámetro de red. En la cúbica centrada en las caras era parámetro de red igual a 4R multiplicado por raíz, perdón, sobre raíz de 2. Raíz de 2. Y en la cúbica centrada en el cuerpo es 4R dividido 4. Entre raíz de 3. Correcto. Pero bueno. Entonces despejaríamos para A sub 0. Sí, pero aquí este valor, aquí yo simplemente se los di. Sí, ahí está el área. Es la sub 0. De ahí abajo, elevado al cubo. Sí. Pero, o sea, eso ya es tema anterior, porque ya lo vimos. Entonces, aquí no nos vamos a atrasar a eso. Pero solo quería mencionarlos para que sepan cómo podrían sacarlos, si no se los dieran. Ok. Entonces, continuamos, nos da este valor y ya vamos sustituyendo en la ecuación. Sustituimos ese n y ahora hay que multiplicarlo por el exponencial del menos QB, que sería 20.000 calorías, entre R, 1.987 y T, ¿verdad? 298. Entonces tendríamos eso. Si se fijan, lo exponencial no tiene unidades, es adimensional, porque calorías por mol se va a cancelar con estas calorías por mol, y los Kelvin estos se van a cancelar con estos. Entonces todo lo de adentro es adimensional. Entonces las unidades finales les van a quedar de este tipo, átomos por centímetro cúbico, pero en realidad serían vacancias por centímetro cúbico, porque ustedes están encontrando la concentración de vacancias. Bueno, meten todo eso a la calculadora, ¿verdad? Ahí ya no hay ningún despeje ni nada, todos esos son cálculos, ¿verdad? Y ver las unidades cómo se cancelan, y les queda ese valor. 1.814 por 10 a la 8 vacancias por centímetro cúbico. Aquí este valor de átomos lo cambiamos porque simplemente ya estamos obteniendo nuestra concentración de vacancias. Perdón, ahí donde dice 273 sería 298, ¿no? Sí, perdón, ahí me equivoqué, pero la respuesta sí está bien porque este está en el libro, ¿verdad? Este ejemplo lo tomé del libro. Aquí sería sustituir a la temperatura, que era 298. O sea, 273 más 25, ¿verdad? Sí. Aquí es 298. Bueno, la respuesta está bien porque esto está en el libro, ¿verdad? 1.814 por 10 a las 8 vacancias por centímetro cúbico. Si se fijan, este valor es muy pequeño
en comparación a la cantidad de átomos totales. Es decir, 10 a la 8 dividido entre 10 a la 22 daría como 10 a la menos 14, que es un porcentaje muy bajo de... O sea, por cada número total de átomos son pocas las vacancias. Aunque ustedes miren, este número grande, en realidad, comparado con todos los átomos que hay en un centímetro cúbico, este número es pequeño. Entonces, las vacancias no es que en cada celda unitaria van a tener una, sino que, por ejemplo, por cada cierta cantidad de celdas unitarias, que es un valor muy grande, es 1 entre 10 a la 14, por cada esa cantidad de celdas unitarias, por ejemplo, por cada 1 billón van a tener una vacancia. Algo así, ¿verdad? No, perdón, ahí estoy haciendo un cálculo malo. Estoy tomando en cuenta por cada celda unitaria, pero una celda unitaria no mide un centímetro cúbico. Podrían hacer la conversión, pero bueno, ahorita dejémoslo por cada centímetro cúbico, van a tener esta cantidad de vacancias. Habría que compararlo con el tamaño de una celda unitaria, pero dejémoslo aquí, que por cada átomo que tengan, van a tener como 14 veces menos vacancias. Es decir, aunque este número parezca grande, no es tan grande comparado con el número total de átomos que hay en un centímetro cúbico. Claro. 1.81 por 4, porque es a las 8 vacancias por centímetro cúbico, parece un número grande, pero hay que considerar que hay 1.8466 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. O sea, ese 8.466 viene de acá, ¿verdad? Del N. ¿Cuántos átomos? Sí. Hay 4 átomos por Z y entre el volumen. Entonces, en realidad, por el número total de átomos que hay por centímetro cúbico, son pocas las vacancias. ¿Lo entienden los demás? O sea, la comparación entre las vacancias por el número total de átomos que hay. Entonces, ahora pasemos a la parte un poquito más complicada del ejercicio, que sería esto de acá. Voy a ir atrás para leerlo, lo que decía. Después dice, ¿qué temperatura se necesitará para tratar térmicamente el cobre de tal manera que la concentración de las vacancias producidas sea 1000 veces mayor que la concentración de equilibrio de las vacancias a temperatura ambiente? Es decir, de la que acabamos de calcular, que fuera 10.000 veces mayor, ¿qué temperatura se ocuparía? Ya no fuerían 25, ¿verdad? Sería una temperatura más caliente. Perdón, una mayor temperatura. Entonces, este valor hay que multiplicarlo por 1000. Si deseo obtener una concentración de vacancia 1000 veces mayor, es decir, 1000 veces mayor a ese valor que acabamos de encontrar, multiplicamos eso por 1000 y nos da 1.814 por 10 a la 11 vacancias por centímetro cúbico. Esta es la que deseamos obtener. ¿Qué temperatura se necesitaría? Entonces, debemos calentar el cobre a una temperatura donde se forme esa cantidad de vacancias. Entonces, esta es nuestra fórmula de concentración de vacancias. Por un lado, ocupamos esa cantidad, ¿verdad? Entonces, los demás datos son conocidos, el N, el QV, el R, y lo que falta es la temperatura. ¿Qué temperatura se ocuparía para alcanzar esa cantidad de vacancias? Sustituimos los otros datos. El N, que lo habíamos calculado antes, el QV estaba en los datos, el R es el de la constante de los gases, y la T es la temperatura. O sea, el procesamiento de este ejercicio está en comparar el número de vacancias, que ahora es un valor conocido, y lo desconocido es la temperatura. ¿Qué temperatura se ocupa para obtener esa cantidad de vacancias? ¿Lo entienden? Porque el QV generalmente va a ser constante, que son los 20.000 calorías por mol. Entonces, la relación que nos da esta fórmula básicamente es cómo se relaciona la temperatura con la concentración de vacancias. Y la segunda parte del ejercicio es hacer al revés. Nos dan la concentración de vacancias, que es 1000 veces mayor. O sea, en vez de ser por 10 a la 8, ahora va a ser por 10 a la 11. Y despejamos para temperatura. Entonces, quizás la parte, si ustedes manejan bien el despeje, no se les va a complicar tanto. Pero bueno, hagamos la parte del despeje. Continuamos con la parte de abajo, lo copio acá arriba. ¿Y qué es lo primero que harían? Pasar este número de aquí, ¿verdad? Dividiendo, para ir despejando el T. Este 8.466 por 10 a la 22 pasa dividiendo acá, ¿verdad? Sí. Entonces lo tenemos ahí dividiendo. Y acá simplemente nos queda lo exponencial. Las unidades no las voy a copiar y simplemente al final vamos a saber que la temperatura va a ser en Kelvin, ¿verdad? Lo que nos va a dar aquí, para ahorrarnos espacio aquí en la diapositiva. Nos queda el exponencial al otro lado. Y ahora dividimos. Dividir esto, 1.814 por 10 a la 11 entre 8.466 por 10 a la 22, nos da este valor, 0.214 por 10 a la menos 11. O 2.14 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Se vería mejor.
Entonces, después tenemos del exponencial, ¿qué podemos hacer para sacar ese valor de ahí? Aplicar logaritmo natural a ambos lados. Como logaritmo natural es la expresión inversa exponencial, es decir, es la operación matemática inversa, lo anula, ¿verdad? Entonces, aplicamos logaritmo al lado izquierdo y al lado derecho, ¿verdad? Al lado izquierdo, el logaritmo de eso en la calculadora, ustedes lo pueden calcular, les va a dar negativo 2687. Y si ustedes le sacan el logaritmo natural a un exponencial, simplemente le va a dar el argumento de lo que tenía dentro del exponencial, porque son operaciones inversas, es decir, se anulan. Y simplemente ahora pasan el t multiplicando y el negativo 2680, es decir, ese t lo pasan multiplicando al lado izquierdo, ¿verdad? Y el negativo 2687 lo pasan dividiendo. Y les va a dar ese valor, 375. ¿Qué les tiene que dar en Kelvin? Si ustedes lo quieren en centígrados, le restan 273. Y tenemos 102 grados centígrados. Esa sería la respuesta. Si ustedes quisieran tener 1000 veces más vacancias, tendrían que calentar a 102 grados centígrados. Es decir, a 25 grados centígrados se obtienen ese valor, 1.814 por 10 a la 8 vacancias por centímetros cúbicos. Pero para obtener 1000 veces más, es decir, 1.814 por 10 a las 11 vacancias por centímetros cúbicos, se ocupan 102 grados centígrados. Entonces veo una relación directa entre las vacancias y, es decir, es proporcional, ¿verdad? El número de vacancias con la temperatura. A mayor temperatura, mayor concentración de vacancias. Esto es porque le da más movilidad a los átomos, ¿verdad? Entonces los átomos se pueden salir de sus posiciones originales y pasar a otras posiciones. Entonces, en cierto momento abandonan, hay espacios que no están ocupados. Entonces, eso sería todo por hoy. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Me gustaría saber, en la 13, puede regresarse a la 13. Esto, Ajá, ese 0.214 por 10 elevado a la negativo 11 salió desde la división que está arriba de eso, ¿verdad? sí, esta división de aquí. 1.814 por 10 a la 11 dividido entre 8.466 por 10 a la 22. De ahí sale. Es que a mí me da 2.14, me da a mí. Sí, es lo por mismo, 10. pero te da por 10 a la 12. Por 10 a la negativo 12. Ajá. Es lo mismo. El negativo del exponencial. Bueno, perdón, Obed, seguí. Sí, es que le da Sí. 2.14, pero también se fijan en el exponencial se corre. O sea, si usted corre el punto a la derecha, acá, si usted este punto lo quiere correr a la derecha y poner 2.14, esta cifra le tiene que restar un 1. Si le resta 1 menos 11, le queda menos 12. Entonces a usted le queda 2.14 por 10 a la menos 12. Ah, ok. La calculadora siempre se lo va a dar en ese formato, que solo tenga, que es el correcto, ¿verdad? Un entero al lado izquierdo del punto decimal. No, viene en la forma. El Pero negativo, bueno, del exponencial, así lo copié. el negativo del exponencial viene en la fórmula, ¿no? ¿De cuál? Sí, este de acá viene dentro de la fórmula. Ese. Ok. Acá está en la fórmula, aquí. De la ecuación tipo de Renyi llevan ese negativo siempre. ¿Alguna duda? No. La tarea se la voy a pasar No, mañana. ahí Entonces. Y el tema de investigación también. El tema de investigación no es para ahora, ¿verdad? Es para dentro de 3 semanas. La tarea sí es para esta semana. ¿Cuántos ejercicios son? La tarea tenemos que enviársela a su correo, ¿verdad? Sí, la tarea ustedes háganla en páginas en blanco, le toman foto y usan alguna aplicación de que lo pase a PDF, ¿verdad? Como CanScan o ese tipo de aplicaciones. Y me envía PDF, me la pueden enviar al correo. Jorge Salgado 21. Entonces, ¿se la podemos enviar el viernes o tiene que ser un día anterior que ese? Sí, el jueves o viernes. Mañana se las paso y bueno, les voy a dar 2 días para que la hagan. Para así tienen más chance, ¿verdad? Igual no es que sea mucho, ¿verdad? Ustedes en 2 horas la pueden hacer. O 1 hora y media. Creo que en 1 hora y media la pueden hacer y van a tener libro abierto, ¿verdad? Igual la hacen más rápido. Ajá. Va a ser como un tipo de examen, pero libro abierto. Entonces ustedes la pueden hacer más rápido. Ok. Entonces, Sí, que yo tengo preguntas con en esta tarea sí que respecto no a les puedo lo... ayudar. En
en esa tarea sí que no les puedo ayudar, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda de algún tema, háganmelo antes, en el transcurso del día de hoy y de mañana, ¿verdad? Antes de que les mande la tarea. Sí, dígame. Jorge me decía algo. No, yo no hay le escribo por chat porque tengo una duda Ah, pues, con la parte de los planos. está bien. Entonces, dígame y si es necesario, los que tengan alguna duda, bien nos conectamos mañana, como a esta hora, Ok, para ver qué dudas tienen y tal vez por acá es más fácil que se las resuelva. ok. Nos avisan, vamos a estar pendientes. Está bien. Sí, entonces, ahorita les paso el PDF de esta, de hoy. Este tema ya no van a entrar en la tarea, ¿verdad? Porque este tema ya es del nuevo parcial. Ok, Bueno, entonces, ahorita les paso el PDF y mañana la tarea. Ok. bueno. Bueno, pues, hasta mañana. Ahí si copan un repaso, Mañana. igual lo puedo hacer por acá, ¿verdad? Mañana si quieren. Ok, Me avisan por el chat de qué temas ocupan refuerzo o eso. ok. Gracias. Bueno, pues, hasta Gracias, mañana. Jorge. Listo. Listo, que estén bien. Gracias, igual.